cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, para disponernos a celebrar dignamente sus sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Esther Covarrubias, por Erika Espinosa Veas en su cumpleaños, Rosa Elena Rivera Mireles, familias Van Ingen, Vázquez Santana, Orozco Urtiz, García Pérez, Fierro López, por las necesidades de Jesús Alfonso Lugo Saucedo, por la conversión de los pecadores, por la salud de Francisco Guadalupe Moreno, José Gabriel Álvarez, Rosa Guillermina Mireles, Alberto Córdoba, Hilda Gómez, Lucía Bobadilla, Marta Alicia Gutiérrez, Juan Miguel Gutiérrez, Delia Miramontes, Héctor González, Mireya Ocando, Leticia Michel, Leticia Flores, Antonio Martín del Campo, Abarca, Teodora Gálvez, Francisca Rivera Mireles, Teresita Mireles Cueva. Pedimos por los enfermos de esta pandemia, los médicos y enfermeras que los atienden, por la santificación de los sacerdotes. Encomendamos para su eterno descanso a María Guadalupe López Pérez, Eva Ruiz, Rosa María Legazpi García, Felipe de Jesús Mallorquín, María Iduvina Rosas Montiel, Alberto Godínez Velasco, Luz Elena Rizo Torres, Juan Alejandro Córdoba, Alfredo Vidrio, Carmelita Durazo de Vidrio, Agustín Huitrón Guerrero, Ensutrido, Edgar Francisco Martínez Espejo, José Francisco Rivera Campo, Guadalupe Martínez Tamés en su novenario, Marta Aurora Ortiz Espinosa en su primer mes, Héctor González Miramontes, Isabel Castañeda en su 12º aniversario. Y pedimos por el eterno descanso de las ánimas del purgatorio. Dios nuestro, que siempre nos escuchas en nuestra aflicción, te damos gracias por tu bondad y te pedimos que, liberados de todos los males, podamos servirte siempre con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Hermanos, de la carta a los Hebreos, hermanos, recuerden aquellos primeros días en que, recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia, para que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel, vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe,
destinados a salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La salvación del justo es el Señor. ¿Todas? La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. La salvación del justo es el Señor. Porque aprueba el camino de los justos, asegura el Señor todos sus pasos. No quedarán por tierra cuando caigan, porque el Señor los tiene de su mano. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Parece que los oyentes de la carta a los hebreos habían pasado por diferentes pruebas. Hay quienes llegan a pensar que tal vez la persecución, incluso a causa de su fe. Por eso el autor de la carta a los hebreos les dice: recuerden aquellos primeros días en que recién iluminados por el bautismo tuvieron que afrontar duros y dolorosos combates. No dice con claridad a qué duros y dolorosos combates se refiere. Los estudiosos de la Escritura coinciden en pensar que probablemente se refiera el autor de la carta a los hebreos a un tiempo de persecución. Apenas habían sido iluminados por la luz de la gracia, apenas habían recibido el bautismo y tuvieron que afrontar esa dura prueba. Y dice, unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Entonces aquí ya es más específico. El autor de la carta a los hebreos nos dice que tuvieron que afrontar insultos y tormentos a causa de la fe que profesaban. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados a causa de la fe.
Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes. Sabemos que profesar la fe cristiana, cuando comenzó la persecución, que el Imperio Romano decidió contra el cristianismo, implicaba incluso castigos corporales que llevaban al encarcelamiento, e incluso les amenazaban de despojarlos de sus bienes. Era una de las penas. Si a alguien se le descubre que es cristiano, se le quitarán sus bienes, se le confiscarán y se le entregarán al Estado. Era una manera de disuadir a quien quería profesar la fe cristiana. Y sin embargo, el autor de la carta a los Hebreos dice que ellos se compadecieron de los que estaban en la cárcel, porque estaban en la cárcel precisamente debido a la fe que profesaban. Y además aceptaron con alegría que lo despojaran de sus propios bienes, sabiendo que están en posesión de otros mejores y perdurables. Los bienes materiales son un medio, un recurso del que podemos echar mano, pero no son un fin. Y si un día los bienes materiales nos son quitados, tenemos los creyentes otros bienes mejores, los bienes eternos. Por lo tanto, dice el autor de la carta a los Hebreos, no pierdan la confianza. Está animándolos, porque parece que después de haber vivido la fe, llegaba el momento del desánimo, del desaliento. Eso nos puede pasar a todos. La vida cristiana es una lucha constante de vivir en la fidelidad a Cristo, de afrontar la oposición que el mundo presenta al reino de Dios. A veces en la vida cristiana podemos experimentar la tentación de la rutina. Podemos experimentar la tentación de perder la novedad del Evangelio y de vivir entonces una vida plana. Llega un momento entonces en que puede venir la tentación de abandonar la fe. Por eso el autor de la carta a los Hebreos dice, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia. Qué bien nos vienen estas palabras, especialmente en la situación que estamos viviendo. Nos vienen muy bien porque nos ayudan a darnos cuenta de que también en otro tiempo los cristianos afrontaron pruebas como la que estamos viviendo ahora. Y por tanto, se necesita ser perseverantes para que cumpliendo la voluntad de Dios alcancen lo prometido. No se puede alcanzar la salvación sin la perseverancia en la vida cristiana, sin la vivencia diaria en la fidelidad. No se puede alcanzar la salvación sin el sacrificio constante, sin la renuncia cotidiana. Por eso dice el autor de la carta a los Hebreos, atiendan lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. Está hablando pues de la venida del Señor al final de los tiempos. Y por eso dice, mi justo si permanece fiel, vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Permanecer fieles. La fidelidad es la invitación que nos hace el autor de la carta a los Hebreos.
Nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe destinados a salvarnos. Por eso entonces la invitación para nosotros es la perseverancia, la fidelidad a toda prueba, incluso en medio de la dificultad, de la tribulación, en medio de la prueba que nos toca vivir ahora. En el Evangelio escuchamos estas dos parábolas conocidas como parábolas de contraste, parábolas que Jesús pronunció, y se les llama de contraste por la diferencia que hay entre el inicio y el fin de lo que cuenta la parábola. La parábola primera nos cuenta que el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y luego los granos en las espigas. ¿Qué está queriendo decir Jesús con esto? ¿Qué es importante cuando hablamos del reino de Dios? ¿Qué es importante? ¿Es importante la tierra que somos nosotros? ¿O es importante la semilla que se siembra en la tierra, que es la palabra que viene de Dios? Sin la semilla, la tierra no puede dar fruto. Es verdad que la tierra ayuda a que la semilla dé fruto, pero la semilla es la importante. Y nos cuenta entonces la parábola de una semilla que es sembrada y sin que el hombre sepa cómo, significa que no depende de su esfuerzo, depende de Dios. ¿De quién depende que el reino se desarrolle, crezca y se extienda? ¿Depende del hombre? No, depende de Dios. Es obra de Dios. Nosotros podemos colaborar en la construcción del reino, podemos oponernos a la construcción del reino o podemos ser indiferentes a la construcción del reino. Ojalá que seamos colaboradores, pero al final el Señor va a llevar a cabo su obra con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Porque el reino de Dios, absolutamente hablando, no necesita de los hombres. Es Dios el que está llevando a cabo su obra. Pero Dios ha querido incluirnos, Dios ha querido invitarnos. Y por eso tenemos que preguntarnos si nosotros estamos siendo tierra fértil que acoge la semilla de la palabra para permitirle que produzca frutos. Luego nos cuenta otra parábola, la parábola de la semilla de mostaza. Sabemos muy bien que la semilla de mostaza es insignificante. Si ustedes no la han visto alguna vez, la semilla de mostaza es tan pequeña que parece como si fuera una cabeza de un alfiler, pequeñísima. Pero cuando se siembra puede llegar a convertirse en un arbusto tan grande que parece un árbol. E incluso hasta los pájaros pueden anidar a su sombra. Es el contraste entre el inicio tan insignificante y el final tan exuberante. Es el poder de Dios. La semilla de mostaza representa muy bien el misterio del reino, que ya se está realizando en el mundo, que se está llevando a cabo con nosotros, sin nosotros o incluso en contra de nosotros, pero es Dios el que lleva a cabo su obra. Por eso tengamos pues esta conciencia de ser invitados a colaborar en la obra de la salvación a la que el Señor nos invita. El reino de Dios que Dios quiere establecer en la tierra, quiere establecerlo con nuestra ayuda, con nuestro aporte, con nuestra generosidad, con nuestra colaboración. Seamos colaboradores del reino. Cooperemos en la construcción del reino con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras obras, para hacer presente el reino de Dios que Jesús trajo a la tierra. Nos ponemos de pie. Presentemos al Padre nuestra oración por nosotros y por el mundo entero, diciendo: escúchanos, Padre.
por todos los que formamos nuestra parroquia y especialmente por los que en ella dedican su tiempo al servicio de la comunidad. Oremos. Por los miembros de nuestra comunidad que participan en distintas entidades sociales y culturales, en las actividades al servicio de los ciudadanos, especialmente en el servicio a los más pobres. Oremos. Por los funcionarios y por todos los trabajadores de la administración pública. Oremos. Por los países pobres, por su progreso, para que reciban la ayuda que necesitan para salir de su situación. Oremos. Por nuestras familias y por las familias que sufren a causa de la enfermedad, las dificultades económicas, las tensiones y desavenencias. Oremos. Escucha, Padre, nuestras peticiones y llénanos a nosotros, el mundo entero, con tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, tú que nos diste a tu Hijo para que nos librara de la muerte y de todo mal, acepta este sacrificio que te ofrecemos en acción de gracias por habernos librado de nuestras tribulaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan, tu gloria nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos
la señal de los cristianos es amarse como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Oremos. Dios Todopoderoso, que mediante este pan de vida te dignas liberar a tus siervos de las ataduras del pecado y restaurar piadosamente sus fuerzas, concédenos crecer sin cesar en la esperanza de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. A todos los que nos acompañan a través de las redes sociales, les invito a hacer la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en esos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que por el pecado me separe de ti. Amén. Dadas las disposiciones de las autoridades que han prolongado el botón de emergencia hasta el 12 de febrero, el señor arzobispo, el cardenal Francisco Robles Ortega, ha publicado un decreto en el que nos ha comunicado que seguiremos celebrando la Eucaristía sin la participación de fieles a puerta cerrada hasta el 12 de febrero, con la intención pues de contribuir, colaborar para que los contagios cedan, ya que estamos pues en una situación muy extrema de contagios, de padecimientos y de fallecimientos. Por eso entonces hay que intensificar nuestra labor de cuidados personales y familiares para evitar el contagio. Les invito a todos los que nos siguen a través de las redes sociales que nos sigan, continúen a través de este medio uniéndose a nuestras celebraciones, que la fe no venga menos, que no decaiga nuestra comunión con Dios. Ya habrá la oportunidad de volver a reencontrarnos y de celebrar juntos la Eucaristía. Por lo pronto lo hacemos a través de este medio. Les invito pues a seguirse uniendo a nosotros a través de la celebración por este medio de transmisión. Y sigámonos cuidando para evitar enfermarnos y para salvaguardar nuestra integridad y nuestra vida. Al final siempre estamos en las manos de Dios. Confiemos en Dios que nos fortalece y que nos cuida
pero pongamos todo lo que está en nuestras manos para evitar el contagio. Pidámosle a la Virgen de Zapopan, patrona de nuestra Iglesia diocesana, que nos cuide y nos proteja de esta pandemia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado nos podemos ir en paz. Que pasen buena noche. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor.